Palabras del profeta Jeremías, de nuestro Señor al profeta Jeremías en el capítulo 32, versículos del 30 al 35. Leamos todos. Dice así la palabra del Señor: porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud, porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice Jehová. De tal manera que para enojo mío y para ira mía me ha sido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta hoy, para que la haga quitar de mi presencia, por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá, que han hecho para enojarme, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. Y me volvieron la cerviz y no el rostro, y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinón, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino el pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Las Escrituras dicen que nada hay nuevo debajo del sol. Eso lo encontramos en Eclesiastés 1:9. Y esto lo digo porque la humanidad repite sus errores de generación en generación al desviarse del camino recto para irse en pos de satisfacer solo sus deseos. Y estos errores comprenden crear nuevas religiones, crear ideologías, crear filosofías de vida con el fin de no rendir cuentas al Señor. Así tenemos ahora, lamentablemente, las ideologías posmodernas del colectivo abecedario, aunque hace varios años era la lucha de clases, la burguesía contra el proletariado, el rico contra el pobre. Hoy en día es otro tipo de opresor y oprimido. Hoy en día es el que no es guay contra el que es guay. Así también vuelve a nosotros el estoicismo a popularizarse tras varios siglos o varios años de haberse presentado, sin prestarle atención. Surge en estos momentos como una filosofía de vida que busca contrarrestar las incertidumbres, que busca contrarrestar las aflicciones diarias por medio de disciplina mental, por medio de potenciar las habilidades humanas para afrontar de una mejor forma la vida. Pero todo enfocado en la persona de la cual Dios ha desaparecido por completo de toda su actividad, porque ésta termina derivándose su pensamiento a muchas resoluciones psicológicas y morales, pero Dios no está en su vida. Mientras que en siglos pasados la idea de Dios estaba presente y ya sea por cultura o por convicción, la gente mostraba su inclinación religiosa, la ingeniería social ha desterrado hoy a Dios de todos los ámbitos. Y lamentablemente todos estos y muchos más errores no están ausentes en el pueblo de Dios a lo largo de toda la historia, sino que también se infiltran para causar así el mayor daño. Por lo cual dice, así como se recuerda en lo que hizo el Señor ante la corrupción del templo a manos de los mercaderes, de los judíos del momento, el Señor dijo: el celo de tu casa me consume. Juan 2:17. El celo de tu casa me consume, porque una y otra vez Dios advierte y juzga a su pueblo en cuanto a esto. El Señor se reserva pacientemente su ira para pregonar hasta este momento el mensaje de salvación. Se reserva para pregonar el arrepentimiento y el perdón de los pecados a toda criatura. Pero no olvidemos que el temor a Dios empieza primeramente por su pueblo, por su iglesia, que debe estar atenta a su palabra, que debe estar atenta en la forma como adora, en cómo obedece a sus mandatos, en aplicar principios de justicia, en estar atento a lo que el Señor dice y no a lo que su corazón dice, porque entonces será simplemente un adepto a tal o cual sistema religioso y no andará bajo el temor de Dios. Ahora, al igual que lo tuvo Israel, existe también un problema muy serio en esta iglesia.
en la iglesia de estos días me refiero, y es el sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Es el acto de combinar o mezclar cosas de naturaleza contraria o distinta. Se aplica para sistemas filosóficos o doctrinales, para religiosos o seculares. Así vemos en el Antiguo Testamento a Israel, por ejemplo, que iba a sacrificar al templo justo después de haber acabado sus rituales paganos al dios cananeo Moloc. Pese a los mandamientos, pese a las advertencias tempranas del Señor, a las advertencias tardías en toda la historia frente a esta idolatría. Pero vemos que esta nación intentó adorar a Dios al mismo tiempo que transportó el tabernáculo de Moloc, que al mismo tiempo que adoró a los astros, al mismo tiempo que adoró a las huestes celestes, que fornicó en rituales, que sacrificó a niños, todo en el nombre de este falso Dios. Esto es sincretismo. Esto es sincretismo. Con mi boca busco adorar a Dios, pero un minuto más tarde ya estoy hablando mentiras para salirme con la mía. O estoy meditando en la palabra de Dios, pero un minuto después mis pensamientos solo maquinan hacer mal contra Él, premeditadamente incluso. Esto se puede maquillar como se quiera, pero es lo que en nuestros días vemos en la adoración. En la ausencia de predicación en las iglesias, en la falta de conocimiento de quienes se llaman pueblo de Dios, pero hacen todo lo contrario. Y por ahí podemos seguir viendo cómo son arrastrados por la moda de este mundo. Así que, ¿qué advertencias y enseñanzas nos son dadas respecto a esto? Estimados amigos y hermanos, que la iglesia está siendo contaminada por este sincretismo que se evidencia con una idolatría similar a la del pueblo de Israel. Solo que en vez de cometerla con ídolos tallados o esculpidos, palpables o discernibles fácilmente, como lo hace la Iglesia Católica Romana, ahora se está haciendo como dice Romanos 1:25, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Las criaturas antes que al Creador. Es decir, profesan adorar a Dios mientras siguen despreocupadamente en sus delitos y pecados, en tal idolatría, sin evidenciar un verdadero arrepentimiento, pero teniendo ahora, por tanto, un nuevo Dios, el hombre mismo. Y muestra de esto lo podemos ver cómo el culto y la adoración han pasado a ser egocentristas. Esto quiere decir que tienen el propósito de lograr su propia satisfacción y se olvidan de Dios, lo dejan a un lado totalmente. En esto nos enfocaremos y en las implicaciones sociales, familiares, religiosas que se aplican a la iglesia y a los cristianos que profesan una fe que se sumergen en tal idolatría, como también veremos por qué Dios los identifica como infieles al pacto y por qué decide juzgarlos. Por tanto, ¿cómo identificamos la infidelidad de aquellos que profesan creer en Dios? ¿Qué de esto nos corresponde para autoexaminarnos y ver si estamos en el camino recto? Veamos entonces 4 aspectos en este sermón. Y en primer lugar, que los infieles al pacto es que sus hechos son contrarios a su profesión de fe. En segundo lugar, no cumplen sus obligaciones. En tercer lugar, tienen un corazón que rechaza la instrucción. Y en cuarto lugar, que cada uno hace lo que bien le parece. Veamos entonces este primer aspecto que corresponde con que sus hechos son contrarios a su profesión de fe. Hermanos, en la cristiandad en general vemos cómo su desconocimiento, su voto a la ignorancia, ellos contaminan lo sagrado con la idolatría. ¿Y de qué forma lo vemos? La adoración que Dios requiere la contaminan con los deseos pecaminosos de sus corazones. Así Israel idolatró a Moloc, quebrantando el primero, segundo, sexto, séptimo mandamientos, es decir, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no matarás, no cometerás adulterio. Porque con todos los rituales que cometieron, ofrecieron a niños en los sacrificios, se desviaron hacia todo tipo de perversidad con sus fornicaciones en el nombre de este falso Dios. Así la iglesia contemporánea quebranta el primer y segundo mandamientos en cuanto a esto. Idolatra así a la criatura antes que al Creador.
cuando impone pensamientos humanos, mandamientos humanos antes que los que Dios ha expresado en su palabra. Porque Él dice, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Él dice que la liturgia se haga decentemente y con orden. Él dice que es necesario que cantemos con entendimiento. Pero la cristiandad dice no. Con gran espectáculo y música nos sentiremos mejor y atraeremos a más personas. Él también requiere que se anuncie todo su consejo, pero la cristiandad dice no. Anunciaremos un mensaje de amor, paz, prosperidad, que vengan todos, porque Él los ama por igual, porque Él quiere daros a todos mucho bienestar. Pero, ¿dónde está la obediencia al mandamiento de Cristo cuando nos exhorta que en su nombre se predique el arrepentimiento y el perdón de pecados? Por lo que dice muy bien Jeremías 23:31. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas. El juicio de Dios cae temprano o tarde en estas personas que no hablan todo el consejo de Dios, sino que buscan endulzar sus lenguas para hablar mentira a la congregación, para hablar mentira a todas las personas. Así que a estos y a sus seguidores se les debe preguntar, como dice Romanos 2:23, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? ¿Con infracción de la ley, siendo consciente de esto, deshonras y buscas hacer todo lo contrario a lo que Dios te dice? Con promulgar un mensaje distinto a la ley de Dios se hacen abominables ante el Señor, porque Él demanda obediencia a sus hijos. Y si no se hace esto, pues acarrean su justo juicio. Es que estamos hablando del Señor que dijo en Éxodo 21, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Pero notemos lo que dice después. Inmediatamente empiezan los 10 mandamientos, tal cual como cuando un rey se presenta al publicar un edicto real que demanda atención, que demanda cumplimiento de sus súbditos. Así tal cual ocurre en este pasaje, solo que se trata del Rey de Reyes, que tiene un esplendor de mayor gloria y de majestad. Con esto presenta su ley, con esto presenta y nos pide que demandemos, nos demanda atención, nos pide que estemos enteramente preparados para atenderla. Se trata de la ley que convierte al alma, dice el salmista en el Salmo 19:7. Pero aquí que convierte al alma no es como la letra que mata al buscar justificación propia, al individuo que simplemente quiere decir, yo hago esto y ya soy limpio de todos mis pecados. No, este es el medio de santificación más apto para el alma redimida, para que por medio de la obra de Cristo que nos ha justificado, nos acerquemos cada vez más al Señor con vestidos más puros, más limpios, por medio de su ley. No es legalismo, es santificación. No es ultraortodoxia, es piedad. Se trata, como en Hebreos 12:14, se trata de la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La santidad sin la cual nadie verá al Señor. Por eso dice el salmista, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Es la ley del Señor, la delicia del alma redimida. Y cada vez se vuelve más y más dulce cuanto mayor santificación presenta tal persona. Pero ¿cómo puede ser dulce la ley para alguien que no es redimido, para alguien que simplemente no quiere atender esto? Sin embargo, es lamentable que hoy la cristiandad prefiere pisotear la perfecta ley de Dios para irse en pos de todas sus imaginerías. Prefiere desestimar los estatutos e irse en pos de su ignorancia para servirse así de los deseos de su corazón, de sus corazones, y no preocuparse así por agradar al Señor. Dicen, eso es cuestión del Antiguo Testamento, ya es pasado, todo es por gracia. Pero el Señor dice en el versículo 30 de nuestro pasaje que no hacen sino provocarlo a ira por la obra de sus manos. Pero, ¿cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que le provocan a ira? Pues Romanos 3:20 es claro, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si no obedeces la ley,
estás cometiendo pecado. ¿Y quién abomina el pecado? Nuestro Señor. ¿Cómo conocemos el pecado? Por medio de la ley. Simplemente quieres salirte de la ley o no quieres prestarle atención, pues ten en cuenta que te haces más abominable al Señor si no prestas atención a todo esto. ¿Queremos saber cuánto agradamos al Señor? Miremos qué tanto obedecemos su ley. ¿Queremos profundizar en ella? Mira todas las Escrituras, miremos todas las Escrituras. Son un comentario extenso de su perfecta ley, llena de doctrina, de aplicaciones, de ejemplos de esta ley, de este decálogo divino. Por un lado, tiene ella la intención de darnos a conocer nuestra condición, de darnos a conocer nuestra incapacidad para que por nosotros mismos lleguemos a la justificación. Y esto nos dice y nos ilustra y nos lleva a Cristo. Pero por otro lado, por el mismo Cristo, también es ella la enseñanza, lo que nos enseña el camino a la obediencia que debemos tomar. Y este es el camino de la santificación verdadera. Este es el camino de la santificación verdadera. Examinémonos, por tanto, ¿son nuestros hechos contrarios a nuestra profesión de fe? ¿Con cuál mandamiento luchamos más? ¿Cuánto es nuestro dolor por incumplirlo? ¿Cuáles son nuestras acciones para prevenir tal pecado y combatirlo? ¿Cuánto nos duele no obedecer al Señor? Evaluémonos con esta perfecta ley y permitamos que las Escrituras nos sigan dando luz y permitamos así que pueda ser aplicada a nuestra vida. Pese a que no tenemos la entera capacidad para cumplirla como el alma redimida desea y como Dios mismo demanda, Él nos da el oportuno socorro para aquel que la atiende. Él da el oportuno socorro para que, como en 2 Corintios 3:18, seamos transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. Esa es su promesa. Nos va transformando de gloria en gloria. Por eso es que la ley, su perfecta ley, convierte al alma. Porque no se trata de redención, sino que se trata de santificación. Convierte al alma, dice el salmista. Si miramos este mismo versículo, veremos que somos transformados o perfeccionados por la obra del Espíritu. ¿Pero qué medio utiliza? La obra, su perfecta ley. Utiliza este medio. Entonces, pidamos al Señor, como el salmista en el Salmo 119:18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos, Señor, para mirar las maravillas de tu ley. Todavía no estás sorprendido por las maravillas de su ley, pues tenemos que trabajar arduamente en esto. No puede haber duda de cuán perfecta es su ley. Estamos llamados a rendirle fiel obediencia. Por eso es que cada día del Señor nos exponemos a sus mandatos. Se nos explica la palabra para que podamos actuar así con integridad y con verdad también, con una clara conciencia de lo que somos y de a quién servimos. Servimos a este gran Rey que ha publicado su edicto: yo soy Jehová tu Dios. Estos son mis mandamientos. Quiero que tú le prestes atención. Pero la cristiandad ha hecho todo lo contrario. No quiero verlo, no quiero obedecerlo. Pero nosotros estamos llamados para atender esto y saber que servimos a nuestro Padre Celestial. Pasemos ahora al segundo aspecto de los infieles al pacto, y es que no cumplen sus obligaciones. Porque en Israel las autoridades, los servidores y todos sus integrantes no cumplieron los cargos y los mandamientos establecidos. Cada cual pervertió su camino, cada cual decidió no asumir sus responsabilidades que estaban establecidas por la ley de Dios. El rey, por ejemplo, quiso hacer cosas que no eran de su oficio, gobernar mal para sus propios deleites, no siendo ejemplo de rectitud, no siendo ejemplo en su cargo. El sacerdote no predicó la palabra del Señor como se demandaba, ni buscó respetar el mandato divino de la adoración como se requería. El profeta empezó a hablar palabras humanas antes que las del Señor, y lo hacía incluso diciendo que eran palabras del Señor, sin advertir sus juicios divinos y sin la necesaria predicación de la vuelta al arrepentimiento.
Así toda la congregación sabemos que profanó el templo y el sistema de sacrificios, rebelándose entonces contra los mandamientos y yéndose tras sus ídolos. Pero esto no es simplemente una historia, porque tal cual ocurre en la cristiandad. Gran parte de los pastores no gobiernan bien su iglesia teniendo como cabeza a Cristo, sino sirviendo a sus propios vientres, enseñando mandamientos de hombres. Los servidores no desean hacer las cosas como para el Señor, sino para ser reconocidos por los hombres y obtener beneficios materiales o que la iglesia le haga favores. Los demás integrantes no buscan ser enseñados en todo el consejo de Dios, sino según sus propias concupiscencias y en lo que les conviene. Por eso tienen comezón de oír, como dice el apóstol Pablo, cuando escuchan del arrepentimiento, cuando escuchan de la confesión, del apartarse del pecado. Y desatienden entonces la ley. Por ejemplo, cuando dice, no codiciarás, porque viven buscando la oportunidad para obtener más bienes, para hacerse más ricos, porque prefieren escuchar, prefieren que se les alimente su codicia, de que Dios les bendice material y emocionalmente si hago tal cosa, que Dios les saca de apuros, que Dios les concede vida eterna si profesan una fe. Pero ¿qué pasa con todo esto? Que se olvidan de la santidad y se olvidan de su perfecta ley. Dice Job 2:10, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Cómo podemos anhelar solo cosas materiales y superficiales, pero no tener la mira confiada en el Señor que también nos permite la aflicción? Aún de mayor estima debe ser saber que Él es la porción de mi herencia y de mi copa, como dice el Salmo 16:5. Pese a las aflicciones que puedan sobrevenir y a que lo material pueda perecer o simplemente desaparecer. Dice el salmista, Él es la porción de mi herencia y de mi copa. ¿Crees que no tienes nada en esta vida? ¿Crees que de pronto las catástrofes que ocurren en tu vida te demuestran simplemente que estás desamparado? Si eres hijo de Dios, resulta que el Señor es tu herencia y tu porción. En el Antiguo Testamento se le dijo a la tribu de Leví, a sus sacerdotes, que no se les iba a dar una tierra así como a las demás tribus, pero se les dijo que el Señor iba a ser su herencia y porción. Así tal cual es el cristiano. Por eso el salmista dice, es la porción de mi herencia y de mi copa. Esto debe motivarnos a cumplir nuestras obligaciones en esta tierra, porque ¿a quién tengo yo en los cielos?, dice el salmista, sino a ti. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Salmo 73:25. Fuera de ti nada deseo en la tierra. La motivación cristiana debe basarse en un fuerte anhelo por la ley del Señor, en el deseo de mayor santidad y obediencia, teniendo en cuenta que el Señor es la fuente única de nuestro contentamiento, más que cualquier otra persona en el mundo, más que cualquier otra cosa. Por eso dice el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, no debe haber alguien, no debe haber algo que le quite la supremacía a Dios en nuestras vidas. Hermanos, ni siquiera nuestras preocupaciones deben ocultar nuestro deber delante de Dios, ni siquiera nuestras aflicciones. No debemos permitir entonces que las aflicciones del tiempo presente se conviertan en nuestro gran pesar y que anulen el tiempo que le debemos dedicar a Dios para ponernos en sintonía con Él. Porque debemos tener presente que Él siempre cuidará de nosotros, que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Por eso dice, no te dejaré ni te desampararé. Vienen catástrofes a nuestras vidas. Vemos que realmente no hacen sino las aflicciones aplastarnos y aplastarnos aún más. El Señor dice, no te dejaré ni te desampararé. ¿Estás dudando de la soberanía de Dios o estás dejándote llevar por pensamientos vanos, dudando sobre tu camino de fe? El Señor dice a sus hijos, no te dejaré ni te desampararé. Él es nuestro Dios, Él es el Rey de reyes y Señor de señores,
que ha puesto su perfecta ley y que tiene también en sumo cuidado a su iglesia. Por eso nos ha dado la vida eterna, por lo que debemos mirar más allá de nuestro entorno temporal para fijarnos en lo verdadero y que así podamos mantener el gozo de nuestra esperanza. Que ni aun nuestras aflicciones nos desvíen de guardar el mandamiento como Dios nos lo ha expresado. Así que, en vista de procurar fidelidad al nuevo pacto en el que el Señor nos ha injertado, debemos hacer como 1 de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Esto apunta a Cristo, a su obediencia en la ley, lo cual debemos imitar, ocupándonos, como se nos dice en todas las cartas, en nuestra salvación con temor y temblor. Esto no es otra cosa más que en la debida santificación. Pero ¿cómo voy a santificarme? Mirando la perfecta ley del Señor. Y esto implica que tenemos responsabilidades que asumir, que tenemos que obedecer y responder en cumplimiento a ciertos mandatos, para hacer caso entonces a este primer mandamiento de no tener otro Dios y de no vivir para nosotros mismos. Por tanto, ¿cuáles son nuestras responsabilidades? Aquellas que demanda su palabra, que están expresadas en ella. Por ejemplo, veamos en primer lugar a que se debe formar parte de una iglesia local y ser fiel a su gobierno. Esta persona debe estar congregándose como se demanda en las Escrituras, sujeto a la autoridad de parte de Dios para ello, el anciano o el pastor. Este termina siendo el primer filtro para aquellas ovejas que en realidad son más cabras o son demasiado rebeldes, porque no desean ceñirse a la autoridad establecida, porque están bien por un momento, pero cuando viene la amonestación y la posterior disciplina, entonces ya no quieren ceñirse al mandato divino. En segundo lugar, debe ser partícipe del vínculo de la paz y del afecto entrañable entre hermanos, como trabajar también para la edificación del cuerpo de Cristo según la gracia y el don que le son concedidos por el Espíritu. Si por casualidad pasaron el primer filtro, este segundo filtro termina de filtrar aún más a aquellos que no están dispuestos a sobrellevar las cargas de los otros porque simplemente no pueden tolerar a sus hermanos o no están dispuestos a tratar el pecado que en las relaciones fraternales normalmente se comete. En tercer lugar, debe ofrecer sus sacrificios espirituales, como ya se ha comentado en anteriores sermones de la doctrina de la Iglesia. Entre ellos está el venir con diezmos y ofrendas anticipadamente dispuestos para el uso y la dedicación al Señor, en cantar con entendimiento, en recibir con plena atención la exposición de la palabra de Dios. Debemos disponernos a esto también. Esto implica haber trabajado antes para una buena disposición del corazón, para que seamos parte de una liturgia que ofrezca una verdadera adoración a nuestro Señor. Es decir, que debemos esforzarnos previamente para desvanecer los pensamientos vanos, para desvanecer los pensamientos ociosos que nos aparten de la liturgia de vida, para también llegar con buena disposición, con buenas energías, a disponer la atención en la palabra de Dios que se expone cada día del Señor. Este punto viene siendo normalmente una de las mayores luchas para los cristianos que tienen varios años en el Señor, porque el costumbrismo y la monotonía pueden apagar fácilmente el primer amor y así apagar también la buena expectación de guardar el día del Señor, si no se prepara con buen celo el corazón ante todas estas dificultades, porque vendrán las preocupaciones del trabajo, vendrán las preocupaciones de la familia, las cuestiones económicas o sociales que nos hagan perder el compromiso con el servicio al Señor. Y entonces llegará ¿qué? El enfriamiento espiritual. Y por último y cuarto lugar, así cada uno, según el Señor le permita ciertos oficios, tendrá su responsabilidad y cargo específicos, desde los pastores y diáconos hasta otros siervos de otras dependencias, las distintas dependencias que tiene la iglesia.
No piense tal persona que por haber logrado tal cargo o responsabilidad gozará de mayores facilidades espirituales, para que su vida sea de repente el mayor faro de luz entre los creyentes, sino que con piedad, con oración incesante, debe rogar esta persona por el oportuno socorro del Señor, para que así la plena asistencia del Espíritu, para que la sabiduría de lo alto estén disponibles para ser usadas fielmente, porque vendrán las tentaciones, vendrán el despertar de ocasiones pecaminosas que le sobrevendrán, porque vendrán a obstaculizarle sus oficios santos. Esto lo podemos aprender en la explicación que hace John Owen en el Tratado del Pecado Remanente. Es aquí el momento perfecto para aplicar lo que se dice en el Salmo 51:17. Corazón contrito y humillado. Es el que debe disponerse para desvanecer entonces la autosuficiencia, para emplear mayor dependencia del Señor. Con todo esto entonces debemos honrar al Señor con nuestras labores y disciplinas espirituales, pero haciendo a un lado esa autosuficiencia que porque tengo ciertos cargos o ciertas responsabilidades en la iglesia, no es suficiente, porque el pecado aprovecha la oportunidad para desviarte aún en tus oficios santos de Dios. Vayamos entonces ahora al tercer aspecto de los infieles al pacto. Y es que tienen un corazón que rechaza la instrucción. Esto ocurre porque el pecado que persiste haciendo oposición a la ley de Dios los conduce a una creciente incredulidad que les permite volverse insensibles de corazón a la corrección y a la disciplina bíblicas, tal cual fue lo que le aconteció a Israel, porque su persistente desobediencia les produjo un progresivo desenfreno moral, una apatía espiritual. Por eso Hebreos 3:13 dice y advierte: exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hoy, exhortaos cada día, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es decir, que hay una necesidad urgente de corregir el pecado para evitar el progresivo endurecimiento y por lo tanto caer en un peor estado espiritual. Así, por ejemplo, los pecados más escandalosos y dolorosos de soportar por una iglesia vienen por una imprudente tolerancia al pecado, vienen por vacilar la corrección oportuna cuando se podía restringir con mayor esfuerzo, con mayor asistencia divina. Así entonces unos pensamientos lujuriosos, por ejemplo el adulterio de corazón, pueden llevar, pasado algún tiempo en ese pecado, a un posterior adulterio consumado, cuando la oportunidad se presente, cuando la oposición del cristiano sea nula, porque el deber de mortificar y cortar todo acceso a ese pecado fue débil y fue ya muy tarde, por lo que hay que trabajar desde temprano, desde hoy, para impedir cualquier provisión para ese pecado, así como cualquier otro pecado expuesto por la ley de Dios. Todo este endurecimiento por la persistencia del pecado, sin tomar las acciones necesarias para mortificarlo, como decíamos, provoca que tengan mayor afinidad también con las filosofías e ideologías mundanas, por el mismo engaño del pecado. Por eso podemos ver en las iglesias que adoptan una liturgia de espectáculo, enseñanzas egocentristas que no advierten de su pecado a los integrantes, porque cuando desestiman la preeminencia de la ley de Dios y no obedecen el mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, se le resta así progresivamente importancia a los mandamientos de las Escrituras. Se estima más la cultura mundana y se estima más el mensaje de ellos, que la verdad es relativa. No importa la música si el mensaje es el mismo. Yo puedo hacer lo que quiera, nadie tiene que decirme qué hacer. Posteriormente, todo este pensamiento repercutirá en todo tipo de pecados expuestos por la ley de Dios, pero que fueron desatendidos totalmente por haberse rendido al engaño del pecado y sin dar ninguna oposición santa a este. Es la cultura que arrastra la conciencia al vacío de esta forma.
Por tanto, así como Israel no estimó a sus hijos como herencia de Jehová para ofrecerlos a Moloc, y así ignoró el mandamiento de no matarás, los hogares evangélicos de hoy, por ejemplo, entregan a sus hijos al sistema mundano de educación para que les adoctrinen, para que les formen, y se libran de la responsabilidad en la crianza que les corresponde. Así entonces se desestimará la vara de corrección a cambio de la escucha activa, a cambio de la concientización del menor, como así también se permitirá que poco a poco les inculquen orientaciones sexuales aberrantes o que se les enseñen que deben concedérseles su libertad de elegir. Con todo esto, se levantará entonces una generación más que no conocerá al Señor de corazón, sino que se declarará abiertamente enemiga de Él. No podemos, por tanto, ser negligentes y responsables de todo esto. ¿Cómo podemos? ¿Cómo podemos ofrecerle a nuestros hijos a un sistema mundano y perverso para que haga con ellos como bien les parece? Por tanto, debemos tomar acción desde ya en nuestro hogar para que la responsabilidad de que nuestros hijos escojan el mundo, y esperemos que no pase, pero esta responsabilidad no sea nuestra, sino una manifestación más de la soberanía de Dios, independientemente de nuestras acciones. Dice Josué 24:15, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí estamos, hermanos, como pecadores redimidos, pero conscientes de lo que debemos estar, de que debemos estar dispuestos para servir al Señor en medio de esta generación. Sin embargo, se debe trabajar en el hogar para que los hijos no solo no reciban un adoctrinamiento maligno que ocurre no solo en el colegio, sino por medio de las redes sociales, por la influencia de la gente cercana, sino que deben estos recibir la instrucción de la palabra en el culto familiar y ver el ejemplo de sus padres como cristianos genuinos y piadosos. Por tanto, debe empezarse con el padre de familia. Este debe ser quien más lee, este debe ser quien más ora, quien más suplica al Señor por el oportuno socorro para todas sus labores. Que la fatiga que desgasta progresivamente el cuerpo por tantas labores sea el reflejo de un cometido más piadoso, más fuerte, para que el Padre pueda decirle a su familia, como el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:15, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Así deben ser los padres en este caso, deben ser los padres. Por amor de vuestras almas me desgastaré. Estimado padre o madre, ¿alguno cree que las fuerzas no le alcanzan para tales labores? Entonces no debe dejar de recordar estas palabras y aún meditar en las responsabilidades que en cuanto a esto le han sido dadas. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. 2 Corintios 4:16. Aunque aquellas cosas ocurran al final de los tiempos y de nuestro trabajo, será más que reconfortante que el Señor nos diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:23. Por tanto, lejos esté de nosotros descuidar una salvación tan grande y esforcémonos así para la piedad, por medio de cultivar fieles hábitos de lectura de las Escrituras, tanto individual como colectivamente, de enseñanza sobre doctrina, sobre teología, de estudiar diversos ámbitos del saber para conocer en el mundo en el que vivimos y no dejarnos engañar, como así fomentar todas estas cosas en nuestras familias, para que podamos levantar una generación que sí conozca a Dios, una generación que obedezca sus enseñanzas, una generación que defienda santamente la profesión de fe a la que son llamados. Y veamos el último aspecto en cuanto a los infieles al pacto, y es que cada uno hace lo que bien le parece. Este es el resultado del engaño del pecado. El sincretismo evangélico y moderno de estos días es semejante al de Israel. Se hacen cosas para Dios y se hacen cosas para los ídolos. Ahora en honor del egocentrismo. Es como el dicho católico romano, el que peca y reza, empata. Así algunos dirán,
La adoración que sea como nos guste. Hay libertad. La predicación que nos agrade y nos haga reír. No que nos afecte para mal ni nos señale. La liturgia que sea entretenida para que no nos durmamos. Y que el hermano Miguel, por ejemplo, no nos haga dormir. Que nos reconozcan públicamente y nos colmen de favores por lo que cada uno hace por la iglesia. Pero no dejaremos de orar para que Dios nos bendiga hacia todos. Atraeremos a todos los que sean posibles para ganar así más asistentes y así estaremos juntos en armonía, como dice el Salmo 133. Pero el Señor dice en Isaías 66:3 que para Él el que sacrifica buey es como si matase a un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase un perro, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Es decir, oficios santos en una persona que no está verdaderamente atendiendo la ley de Dios es simplemente repugnante para Dios. Así es para él quien escoge sus propios caminos y no tiene un corazón contrito y humillado por la ley de Dios, porque puede recitar versículos, puede hacer algunas cosas correspondientes como habitar en armonía con los demás hermanos, pero para Dios es inmundo y abominable, porque no se trata de presentar solo un esfuerzo personal sin considerar lo que demanda la ley y el evangelio. Así ocurre, por ejemplo, con el que ofrenda sin tener en cuenta todo esto, y para Dios es despreciable, como con la viuda pobre y los ricos en el templo. Está producto de un corazón dispuesto y convencida de la verdad manifiesta en los mandamientos. Echó todo lo que tenía, pero aquellos ricos con un corazón puesto en más en obtener sus beneficios por la cantidad que echaron, pero que no les demandaba ningún sacrificio del corazón, no alegraron el corazón de Dios con esto, sino que le provocaron a ira, porque al Señor no se le compra con dinero y más dinero. No es simplemente hacer tal oficio santo, sino que debemos disponer nuestro corazón humillados y contritos ante la ley. Por eso debemos estar dispuestos con ese corazón por medio de la obra de Cristo y no simplemente por una apariencia de piedad. Ahora, lamentablemente, en ocasiones, la cristiandad se va hacia el lado contrario y menciona falsas justificaciones de que yo hice este favor, no quedó muy bien hecho, pero la intención del corazón es lo que cuenta. Entonces podría tal persona decirle al Señor: yo sustraje del precio de la heredad, pero tenía la intención de darte todo lo demás. Siempre quise darte una gran suma de dinero, aunque luego cogí una parte porque pensé que la cantidad inicial era más que suficiente para la obra. Pero pensé que la cantidad inicial era más que suficiente de lo que se necesitaba para la obra, y por eso sustraje del dinero. Pero no vale si ya se había dispuesto tal cantidad para el Señor. No vale si se había apartado para un uso santo. Este es el ejemplo que aconteció en este caso con Ananías y Zafira. Demuestra que nuestro corazón no está totalmente santificado para justificarnos en que los actos que cometemos deben considerarse solo por la intención. Porque es cierto que hay una intención aún más oculta para nuestra conciencia que nos inclina a un acto pecaminoso. Pero por eso el salmista le suplica al Señor en el Salmo 19:12: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, porque no simplemente podemos dejarnos llevar por la intención de nuestro corazón, porque hay algo aún más profundo para nuestras conciencias que nos va a inclinar a ese pecado y no nos daremos cuenta en el primer momento. Con todo esto, los evangélicos piensan que por hacer tales cosas santas, pero no cumplir tales otras requeridas, es suficiente, que lo demás lo cumple Cristo. Y dice en el versículo, como dice el apóstol Pablo: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Sin embargo, debemos preguntarnos: ¿a qué se refiere la palabra libertad y cuáles son sus usos para el contexto de estas palabras apostólicas? El Señor es más sabio, e inmediatamente en el mismo versículo se exhorta en Gálatas 5:13: solamente
que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Un pequeño matiz, una pequeña aclaración, porque aquí debemos restringirnos de pecar. Así que la libertad no puede ser libertinaje moral. Y la ley me aclara la situación porque que me puede predisponer. La ley lo aclara porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿cuál es la ocasión de la libertad? Aquella que no me permita pecar contra el Señor. Y sabré hasta dónde está el límite de lo lícito, porque la ley me lo da a conocer, sus aplicaciones, sus usos expuestos en las Escrituras. Esto debe conducirnos a atesorar más su ley. Como dice Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día debemos negarnos ante el Señor, de no simplemente hacer lo que yo quiero, sino mirar su perfecta ley, que es la que Él demanda. Esa es la abnegación que se nos pide a nosotros. Por eso debemos examinarnos en cuanto a esto. Debemos analizar diligentemente nuestra vida en busca de los distintivos cristianos, sabiendo que podemos pecar, pero no es nuestra manera de vivir. Debemos aprender a contentarnos con las bendiciones espirituales para hacer caso del mandamiento que dice no codiciarás, sin anhelar el mundo, sino yendo hacia Cristo, que Él es nuestro gozo. Debemos cumplir nuestras obligaciones espirituales, no dejar de leer, orar y meditar en las Escrituras con bastante frecuencia. Debemos crecer en el conocimiento de nuestro Señor. Debemos conocer hasta dónde es el alcance de nuestro pecado, hasta dónde es lo que nos exige la ley, porque debemos adentrarnos y profundizar aún en más matices. Por ejemplo, que no solo existe el adulterio carnal, sino también el de corazón. Debemos cuestionar nuestra obediencia y mirar nuestra profesión de fe si obedecemos a los mandamientos de nuestro Señor. Dice el Salmo 45:1-2, rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Con todo esto aprehendido, debemos cumplir la misión que se nos ha encomendado en la palabra de verdad, como soldados militantes, para que debemos hacer frente a las acechanzas malignas, a la influencia mundana y al pecado remanente que permanece en nuestros corazones. Debemos hacerlo mediante la exposición de las Escrituras, mediante la meditación de las Escrituras, obedeciendo todos sus preceptos en la ley, apartándonos de los ídolos que este mundo nos quiere vender para obtener así el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Terminamos en oración.